Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva velada de repaso. Estamos acá con todas las ganas de salvar. Mi nombre es Santiago y esta es la segunda parte, el segundo capítulo de Introducción a la metodología de la investigación. Antes de comenzar, antes de sentarnos, prepararnos el matecito, el cafecito, el té, te dejo un mensaje muy importante en pantalla. Ahora sí, ya clarita la cuenta, hacemos como siempre en todas las materias un repasito breve, muy breve, de lo que dimos anteriormente. En el capítulo anterior divagamos, anduvimos, caminamos por puntos muy importantes como el conocimiento en sí, los tipos de conocimientos, nos centramos en el conocimiento científico, después anduvimos por la vigilancia epistemológica en el proceso de construcción del conocimiento y ejemplos más acá, ejemplos más allá, terminamos en una pregunta: ¿en qué consiste entonces la ruptura epistemológica? Y con broche de oro respondimos: consiste en alejar de la ciencia la influencia de las nociones comunes, de manera de lograr la objetivación de las técnicas de investigación. Para esto es preciso realizar una crítica lógica y lexicológica del lenguaje común, con el objeto de elaborar y reelaborar controladamente las nociones científicas. Pero hoy, estimados, nos competen nuevos temas. Hoy vamos a comenzar por etapas o momentos de toda investigación empírica. Así que bueno, como ya dije, tomen asiento, prepárense, que se viene duro, se viene complicado, se viene fuerte, pero nosotros acá estamos para hacerle frente. Bueno, ¿qué te parece si le damos comienzo? El titular: etapas o momentos de toda investigación empírica. Las observaciones anteriores permiten introducir la idea de que la investigación empírica implica ciertas etapas o momentos que cumplen funciones diferentes. A grandes rasgos, estos momentos son los de ruptura, estructuración y la comprobación. Bueno, ¿qué te parece si vamos desglosando una por una estas etapas o estos momentos? En primer lugar, la ruptura. ¿Qué significa? ¿De qué trata? ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos de romper con los perjuicios y la ilusión del saber inmediato. Sí, esto es primordial. Para así pasar del problema social al problema propio de la disciplina. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es elegir el tema que vamos a investigar y conformar así la bibliografía ya existente. ¿Dónde nos vamos a basar? ¿En qué? Bueno, en segundo lugar, formulamos o generamos la formulación del problema de interés que sea susceptible de estudio científico. Es decir, ¿qué tema vamos a abordar? ¿Qué problemas nos interesaría investigar? Ya en segundo lugar tenemos a la estructuración. ¿Qué es la estructuración? La estructuración es la construcción de un marco teórico de referencia, la conceptualización del problema basado en este marco teórico que venimos ya hablando y la elaboración de herramientas conceptuales como lo son las hipótesis, preguntas guías, etc. Y posteriormente operativas o operarlas. En primer lugar, dentro de la estructuración debemos construir el marco teórico conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que elaborar el marco teórico, las diferentes hipótesis y preguntas conceptuales o sustantivas. Y después, en segundo lugar, en la construcción del marco operativo, debemos formular las hipótesis de trabajo, hacer la pertinente operacionalización de los conceptos en variables e indicadores. Y ya por último, con todo esto sobre la mesa, tenemos que elegir qué estrategia metodológica, qué técnicas de recolección y de análisis de datos vamos a utilizar. Ya saliendo de la estructuración, nos introducimos en la comprobación, que sería la aplicación de las herramientas operativas para contrastar hipótesis y responder las preguntas de la investigación. Es decir, sería el revelamiento de la información, sería el análisis de dicha información y la presentación de resultados o conclusiones. Es decir, en qué concluye todo lo que hemos trabajado. Entonces, vos que me escuchás, sería genial que hicieras una especie de esquema.
Es decir, que dividieras estas etapas de la investigación empírica, la ruptura, la estructuración y la comprobación, y sacaras flechitas o un apunte de qué es lo que se hace en cada paso. Ya con toda la estructura clara, pasamos al siguiente titular: el marco teórico en la investigación social. Es decir, qué función cumple la teoría en el proceso de investigación. Como ya hemos mencionado, toda investigación científica se inicia desde la teoría, así que es entonces utilizándola quien va a investigar construye su objeto de estudio, de modo de despojarse del conocimiento común y del saber inmediato acerca del tema a investigar, es decir, poner la cabeza de alguna forma en blanco para poder ser los más objetivos del mundo. La investigación se organiza, como dice Bourdieu, en torno de objetos construidos que no tienen nada en común con aquellas unidades delimitadas por la percepción ingenua. Y esto se otorga, y esto se logra, mejor dicho, con la teoría. Básicamente, más allá o más acá, tenemos que tener la cabeza en blanco cuando vayamos a pensar el tema que vamos a investigar. ¿Sí? La teoría permite procesar la ruptura epistemológica y estructurar el problema de investigación. De allí en más, estará presente en todas las etapas del trabajo, tanto en la selección de las técnicas, en la concentración empírica, como en el análisis de los resultados. En términos restrictivos, puede definirse la teoría como el conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas del cual se derivan implicaciones que se usan para explicar algunos fenómenos. En pocas palabras, la teoría nos permite generar la ruptura epistemológica, por lo tanto va a acompañar nuestra investigación siempre. Ahora, así fugaz, pasamos al siguiente punto, al marco teórico. El marco teórico es la aproximación a una definición y a su función en el proceso de investigación. Es decir, este es muy personal. Básicamente, este es la elaboración propia que toma como insumo la teoría y la lectura de otros tipos de documentos, así como también la propia reflexión. Elaborar el marco teórico implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, la investigación y los antecedentes generales, es decir, básicamente los antecedentes en general, que son considerados válidos para el correcto encuadre del estudio. En palabras de los autores que ya venimos mencionando, el marco teórico de una investigación es en realidad un argumento en el que se entretejen paradigmas, es decir, en el que se entretejen ideas acerca del conocimiento mismo y cómo producirlo válidamente. Las que entendemos como teorías generales son aquellas concepciones generales de la sociedad y teorías sustantivas son aquellos conceptos e ideas del tema específico a investigar. Es decir, queremos investigar la violencia, bueno, ¿qué conceptos o ideas rondan este tema? Queremos tener concepciones generales de la sociedad, ¿qué opina? ¿Cuáles son las teorías generales de la sociedad en cuanto a este tema de violencia? ¿Me explico? Pero a su vez debemos reconocer que el marco teórico no es la justificación de la investigación. Ojo, hay que tenerlo claro. Si bien de esta forma parte todo el proyecto de investigación, ni un recorrido histórico del fenómeno, tampoco son valoraciones de investigación o reflexiones filosóficas. A ver, el marco teórico es de elaboración propia. El contenido es básicamente, como señala Sautou, es el corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción. Cumple varias funciones en el proceso de investigación, entre las que se vale mencionar, por ejemplo, la construcción o formulación de hipótesis que serán constatadas empíricamente. ¿Qué quiere decir esto? El marco teórico básicamente no es la justificación de la investigación, sin embargo cumple varias funciones en este proceso. Y gracias al marco teórico es que se formulan, por ejemplo, las hipótesis, es que se proporcionan los principales conceptos que luego serán operacionalizados.
Entonces, en pocas palabras, el marco teórico es primordial a la hora de realizar una investigación. Hay otros dos puntos que no quiero dejar atrás que son muy importantes. Es decir, gracias al marco teórico nos orientamos a cómo vamos a realizar la investigación, qué estrategia utilizaremos en la misma. Provee también un marco interpretativo a los resultados de la investigación. Así que bueno, hagamos una síntesis. Marco teórico, marco conceptual y antecedente. En el marco teórico, el investigador desarrolla los principales conceptos que definen el objeto de investigación, para llegar a los conceptos adecuados, así como a la mejor forma de formular el problema. El investigador recurre a los principales antecedentes de la temática, indaga mediante revisión bibliográfica en informes de investigación ya existentes y frecuentemente da cuenta de estos informes en su propio marco teórico. ¿En qué consiste la revisión de literatura o revisión bibliográfica? Bueno, consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que sean útiles para los propósitos de la investigación, donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de la investigación. La revisión debe ser selectiva, priorizar básicamente lo más importante, lo más reciente, los contenidos más importantes para nuestro problema en la investigación. Entonces, si quiero investigar sobre la violencia, bueno, voy a recurrir a bibliografía que, bueno, trate de violencia. Debo seleccionar, priorizar lo más importante y lo más nuevo, lo más reciente, para así ir poco a poco construyendo una idea y, claro está, marcando cuenta de ello, citando de dónde sacamos la información, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué tanto hablamos del marco teórico? ¿Qué te parece si vemos la elaboración del mismo? La elaboración del marco teórico en general requiere de dos etapas. En primer lugar, la revisión bibliográfica y en segundo, la adopción de teorías de referencia. Los criterios más comunes para evaluar una teoría, particularmente desde el enfoque cuantitativo, son la capacidad de descripción, explicación y predicción de los fenómenos a los que refiere, la consistencia lógica, las proposiciones que la integran deben estar relacionadas, no deben ser contradictorias, claro está. La perspectiva refiere a la capacidad de abarcar fenómenos a explicar las posibilidades de aplicación. Cuanto más fenómenos se explique y mayor aplicabilidad tenga, mayor perspectiva tiene la teoría. Atención con esto, la fructificación heurística denota la capacidad de la teoría de generar nuevas interrogantes y por lo tanto de avanzar en el conocimiento científico. La parsimonia refiere al equilibrio entre la capacidad explicativa y la simplicidad, es decir, maximizando la primera, maximizando la capacidad explicativa y procurando la simplicidad a través de un número reducido de proposiciones. Entonces, más allá, menos bla bla bla, una vez seleccionada y revisada la bibliografía de referencia y extraída de ellas las teorías que vamos a utilizar para construir nuestro marco teórico, básicamente poquito a poco nos vamos labrando el camino para proceder a la redacción del marco teórico propio. Y bueno, esto puede ser como lo propone Sautou. Ahora, conceptos. Los conceptos provienen y forman parte de la teoría, por lo tanto son abstracciones. En el marco de la elaboración de un proyecto de investigación hay una apropiación de determinados conceptos a partir de los cuales se construye el objeto de investigación, como por ejemplo aprendizaje, identidad colectiva, conflicto, ciudadanía, organización, pobreza, y será en torno a ellos que se centrarán las siguientes etapas de la investigación. Podría decirse que se piensa con conceptos básicamente, ¿no? Porque nosotros al referirnos a la pobreza ya
ya tenemos un concepto interiorizado, y si queremos hablar de pobreza, podemos hablar de pobreza económica, pobreza académica, diferentes conceptos que ya nosotros mismos vamos construyendo. Por lo tanto, podría decirse también, a su vez, valga la redundancia, que estos conceptos están presentes en todos y cada uno de los momentos del proceso de la investigación, y se necesita de una vigilancia constante para trabajar siempre con los conceptos tan precisos como sea posible. Hablamos de una precisión en relación con su univocidad y con su enumeración o definición, pero también en su relación con la teoría del conocimiento, con las corrientes disciplinarias por las que se ha optado, con el objeto de estudio y con la situación problemática que originó básicamente la investigación. Sautou nos decía que los conceptos se utilizan como referencia a procesos, cosas, propiedades, por ejemplo, la socialización, elementos de confort, inteligencia. Hay conceptos formales que se refieren a la causalidad, estructura, por ejemplo, estratificación social, sistema espaciotemporal, globalización. Es decir, estos mismos conceptos son formas de juntar y categorizar datos. El diálogo con los datos nos permite definir y delimitar los conceptos. Una forma de este diálogo es utilizar conceptos de asociación. El concepto de englobar situaciones, circunstancias, consecuencias, arbitrios X, por ejemplo, en este caso es una instancia de violencia infantil. Por lo tanto, el concepto que debemos utilizar es el de violencia familiar, no el de violencia, porque el de violencia nos dejaría como un marco más grande, ¿no? O sea, violencia es genérico. Si utilizamos el concepto violencia familiar, ya delimitaríamos a familia, y ahí sí podríamos ser más eficaces, más concisos, más puntuales en este caso de instancia de maltrato infantil. Y bueno, estimados y estimadas, espero les haya gustado mi compañía. Dejamos hoy por acá un poquito más cortito de lo normal, pero bueno, por cosas de la vida tendrá que ser así, ustedes me entenderán. Y nada, nos estamos viendo en la próxima. Continuaremos en la definición de objetos y su relación con el diseño de investigación. Si te gustó, compartilo. Si te sirvió aún más, déjame tu like. Nos vemos.